Capítulo 46. La perla llega. Dentro de una celda, Puss, Jack y Will se miraban fijamente el uno al otro. Will y Jack fueron completamente desarmados y despojados de las partes más pesadas de su ropa, que habían sido confiscadas. En cuanto a Puss, estaba sentado tranquilamente en el suelo, con su espada en la cintura y todo su equipo intacto. Will lo miró impotente. ¿Tenías que hacer eso?, preguntó, derrotado. La secuencia de acontecimientos que condujeron a ese momento fue más o menos así. En cuanto a ellos, métanlos en el calabozo hasta que este asunto se resuelva. Debemos estar preparados por si se trata de una trampa elaborada, ordenó el gobernador Swan, y los guardias corrieron hacia ellos. El gato simplemente sacó su espada, y los guardias que llegaron fueron rápidamente enviados volando de regreso. Lo siento, no estoy de humor para que me arresten, dijo el gato, envainando su espada ante la mirada aterrorizada del gobernador y los guardias. Esperen, gritó Will, atrayendo la atención de todos. Por favor, señor, baje el arma. Si queremos ganarnos su confianza y evitar que la gente de Port Royal muera bajo los cañones de los piratas, tenemos que cooperar, dijo, mirando a Puss con un tono ligeramente suplicante. Gato frunció el ceño, era un poco humillante estar preso, pero lo que dijo Will tenía sentido. Suspirando, impotente, asintió con la cabeza en señal de acuerdo, en señal de renuencia. Con eso, no solo Will, sino el gobernador y los propios guardias suspiraron aliviados. Luego, escoltados por los guardias que luchaban por levantarse tras ser arrojados al suelo, fueron llevados a la prisión de la ciudad. Al llegar, se desató otra escena inusual. Tras confiscar las pertenencias principales de Jack y Will, cuando le llegó el turno a Gato, este simplemente se negó a entregar nada. Gato, tienes que entregar tu equipo, insistió el guardia, irritado. Este guardia y algunos otros no estaban entre los que habían visto pelear a Puss y ahora lo miraban con desprecio, pero algunos de los guardias del gobernador todavía estaban presentes y miraban alarmados a sus colegas. No, estos artículos son demasiado caros e importantes como para dejarlos tirados. Puedes aceptarlo o me iré, dijo Gato rotundamente. No tenía intención de arriesgarse a perder sus cosas una vez confiscadas. ¿Y si alguien se las quitaba mientras fingía ser prisionero, dónde lloraría después? Eran objetos encantados y muy caros, especialmente el sapo en su bota. Y estaba seguro de que, como mínimo, sus monedas de oro desaparecerían si los guardias las veían. Nadie se resiste a semejantes riquezas. Así que decidió no ceder nada. Pero los guardias de la prisión no parecían dispuestos a seguir su ejemplo. Jejeje, gatito, ¿crees que esta es tu caja de arena y puedes hacer lo que quieras? Déjame mostrarte quién manda aquí. El guardia se burló, crujiendo los nudillos mientras sus compañeros sonreían. Unos segundos después. Miau. Ah. No. Para. Me rindo. Mamaya. Gritos, pánico y sonido de espadas resonaron por toda la prisión, mientras los guardias salían volando en todas direcciones. Hasta que todo se calmó, quedando solo un gato naranja parado en el centro, sonriendo, con guardias noqueados esparcidos por todos lados. Algunos guardias, que no habían participado, todavía estaban de pie pero completamente aterrorizados. Señor, lo entendemos. Puede quedarse con sus cosas. Nunca fue nuestra intención molestarlo, balbuceó uno de los guardias que había estado en la mansión del gobernador, palideciendo de miedo al ver a Gato mirar en su dirección. Al verlos encogerse, Gato los miró fijamente por un rato más con su mirada verde, y finalmente envainó su espada. Bien. Gato asintió y entró en la celda, entrando con calma bajo las miradas atónitas de los prisioneros de la celda contigua y las miradas aterrorizadas de los guardias. Sentado contra la pared, apoyó un brazo en su rodilla y observó tranquilamente cómo Will y Jack entraban con las manos vacías después de que les hubieran quitado sus pertenencias antes, mientras uno de los guardias, temblando, se acercaba y cerraba la celda. El gato lo miró divertido, pero cuando el guardia lo miró a los ojos, los suyos se abrieron de terror. ¡Ah! Soltó un grito agudo, el tipo que esperarías de una mujer en apuros, y salió corriendo aterrorizado. El gato no pudo evitar sentirse muy divertido por la escena. Y así fue como terminaron donde comenzó el capítulo. Will lo miró impotente.
¿Tenías que hacer eso?, preguntó, derrotado. ¿Qué? Mi equipo no se encuentra en cualquier sitio. Cuesta un ojo de la cara, dijo Gato encogiéndose de hombros. Will miró con escepticismo el equipo de Puss. Realmente parecía de alta calidad, pero no lo suficiente como para justificar todo ese drama. Al ver su mirada incrédula, Puss sonrió. ¿No me crees? Mira esto. Sonrió, desenvainó su espada y la lanzó al aire. La espada atravesó el techo sin esfuerzo y se quedó allí atrapada. Will miró hacia arriba con curiosidad. Está muy afilada, admitió, observando la espada incrustada en el techo, aunque no parecía muy impresionado. Eso no es todo. Mira. Puss golpeó el suelo 2 veces con la pata, y la espada tembló en el techo antes de soltarse, girar en el aire y caer perfectamente en su mano expectante, con el mango por delante. ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste? Will abrió los ojos de par en par, asombrado. Nada de mi equipo es común y corriente. Cada pieza está encantada con magia, dijo Gato con una sonrisa pícara. Su espada no podía hacer muchos trucos, pero el encantamiento la hacía más fuerte y afilada de lo normal, y le daba la capacidad de hacer algunas cosas, como temblar o cambiar ligeramente su trayectoria en el aire. Pero, por desgracia, no era como el Mjolnir. No podía seguir a su dueño, solo cambiar de dirección un poco al caer, unos centímetros como máximo. Me pregunto cómo el gato consiguió su espada en la película original. No es fácil encantar algo, y definitivamente no es barato. Quizás fue un regalo del comandante después de salvar a su madre. Quizás le hizo un favor a su primo para conseguirla. O quizás el gato original la consiguió en alguna aventura. Gato reflexionó por un momento. ¿Magia? ¿La magia existe de verdad?, preguntó Will, curioso, con los ojos brillantes. Pero esta vez no fue el gato quien respondió. Claro que existe la magia. Sinceramente, ojalá hubiera menos magia en este mundo. Siempre me trae algún problema. Interrumpió Jack, con voz aburrida, arrugando la nariz mientras se tumbaba en la celda y cruzaba las piernas. Además, una tripulación de piratas inmortales está a punto de llegar. Prepárense para un buen puñetazo en las entrañas de la magia. O quizás una espada en la cabeza, añadió, cruzando las manos tras la cabeza. Will parpadeó y pareció pensativo, preparándose para decir algo, pero cuando miró, Jack ya había cerrado los ojos. Volviéndose hacia Puss, vio al gato apoyado contra la pared con su sombrero cubriéndole la cara. Indefenso, solo pudo encontrar un lugar y acostarse también, tratando de descansar para lo que vendría. Y rezando para no haber hecho una apuesta equivocada al confiar imprudentemente en estos dos. En las aguas negras, deslizándose silenciosamente por el mar, un enorme barco, oscuro como el carbón, con velas tan sombrías como la noche, apareció en las aguas cercanas a Port Royal. Lo único visible en la oscuridad era una calavera blanca ondeando al viento. Una bandera pirata. Era la Perla Negra, que transportaba a su tripulación de pecadores malditos. El color negro del barco hacía casi imposible detectarlo en una noche tan oscura. Pero justo cuando los piratas pensaban que sería otra emboscada fácil, un destello iluminó el cielo. Auge. Chapoteo. Una bala de cañón voló cerca, fallando pero impactando en el agua al lado del barco. Al instante, las campanas empezaron a sonar en toda la ciudad. Los ojos de los piratas se abrieron con alarma. «Nos han visto», gritaron algunos, rompiendo el silencio en cubierta. Algunos tontos comenzaron a entrar en pánico, corriendo por la cubierta sin saber qué hacer, provocando el caos en la tripulación. Ratas sucias y cobardes. Pero una potente voz silenció a la tripulación. Al timón estaba Barbosa, con sus brillantes ojos amarillos y su gran sombrero negro apoyado orgullosamente sobre su cabeza, y una confianza que parecía decir que ninguna batalla podría perderse jamás. «Disparen. Algunos de ustedes, al agua, provoquen el caos lo más rápido posible. No dejen que alcancen a la perla. O me aseguraré de que la sigan hasta las profundidades, pieza por pieza», rugió, con una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro. «¡Ay, ay, capitán!», gritaron los piratas, y como por arte de magia, con solo las palabras de Barbosa, se pusieron manos a la obra para calmar el pánico.
Barbosa miró hacia la isla, que empezaba a iluminarse con el fuego de los cañones, mientras su propio barco empezaba a arder con sus disparos de respuesta. Un mono saltó ágilmente sobre su hombro, y un destello de luz de luna atravesó las oscuras y densas nubes de arriba, iluminándolas. Bajo esa luz inquietante, apareció la imagen de un esqueleto sonriente y un mono esquelético encaramado en su hombro. Debajo, la luz de la luna también reveló una tripulación de esqueletos, gritando y disparando cañones mientras el barco se mecía violentamente. Capítulo 47. ¿De qué está hecho un héroe? Auge. 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 Las explosiones se escucharon sin parar fuera de la prisión. Dentro de los barrotes de hierro oscuro, un par de ojos verdes se abrieron de repente. Fue Puss, quien se había levantado y se había girado hacia la ventana de la celda, ahora iluminada por los incendios que empezaban a extenderse por la ciudad. Gracias a su visión felina, no tenía problemas para ver en la poca luz, y con su agudo oído, notó la ausencia de gritos de civiles, lo que le alivió el corazón. Más temprano ese mismo día, había escuchado que el gobernador había escoltado a los civiles a un lugar seguro y había advertido a los demás. Eso lo tranquilizó. Pero Gato no iba a quedarse de brazos cruzados. No solo quería luchar, sino que tampoco quería demasiadas bajas ni destrucción en la ciudad. Jack y Will también se levantaron, y Gato notó que el rostro de Will tenía una expresión de conflicto. Parecía aliviado de no haberse equivocado en la apuesta, pero también entristecido, pues realmente se estaba produciendo un ataque pirata. Bueno, hora de irme. Tengo que recuperar una nave. Jack fue el primero en levantarse, corriendo hacia los barrotes y pegando la cara a ellos. Miró a su alrededor, pero no había guardias a la vista, solo un perro con las llaves de la celda en la boca. «Guardias. Guardias», gritó, pero nadie respondió. «Deja de gritar», dijo el gato. Acercándose a los barrotes, clavó su espada en el suelo, se puso a gatas y se deslizó tranquilamente entre ellos. Una vez afuera, miró al perro que sostenía las llaves y sonrió. «Miau», dijo juguetonamente. «Au wow», gimió el perro, aplanando sus orejas antes de girar la cola y salir corriendo bajo la mirada divertida de Puss. «Ah. Date prisa, se escapa», gritó Jack presa del pánico. Pero Gato simplemente sonrió y saltó sobre los barrotes, alcanzando la cerradura. Manteniéndose allí, sacó una garra de su pata, la insertó en la cerradura y, con un suave clic, la abrió. Luego saltó mientras Jack empujaba la puerta para abrirla, claramente impresionado. «Oh, no sabía que se podía hacer eso», dijo mirando la garra de Puss. Es porque quería ser práctico. Si no, podrían cortar los barrotes», dijo el gato, presumiendo. Retrayendo su garra y agarrando su espada que había dejado atrás para que no estorbara mientras se abría paso entre los barrotes, Puss se giró hacia los dos con una expresión seria. «Voy a seguir adelante y les daré una paliza. Intenta no morir», dijo, y luego esbozó una sonrisa, giró sobre sus talones y salió corriendo, desapareciendo por una esquina. Cuando Puss se fue, Will y Jack intercambiaron miradas, pero justo cuando estaban a punto de correr, unas voces los llamaron. «Oigan, esperen. Libérenos también», gritó un grupo de prisioneros. Ahora que el aterrador gato se había ido, suplicaban ser liberados. Jack simplemente abrió las manos y se encogió de hombros con indiferencia. «Lo siento amigos, las únicas dos llaves que hay en esta prisión se escaparon». El gato se movió rápidamente por la prisión. Incluso vio a los piratas que los habían traído allí, encerrados en una celda, pero, sin tiempo que perder, siguió corriendo. Poco después, salió de la prisión y corrió hacia la playa. En la playa, divisó un barco negro surcando el agua, a poca distancia de la ciudad, esquivando el cañonazo desde la orilla. Otros dos barcos luchaban contra él, pero a los ojos de Gato, ambos parecían estar luchando. Las naves estaban infestadas de esqueletos que causaban caos, incapaces incluso de luchar adecuadamente contra la nave negra, que seguía disparándoles. El gato miró hacia la costa y vio varios esqueletos emergiendo del mar, corriendo hacia los soldados que manejaban los cañones. Sin dudarlo, el gato corrió hacia allí. «¡Ah!», gritaron los piratas esqueléticos mientras cargaban sin miedo, haciendo que los hombres junto a los cañones abrieran los ojos de terror. A pesar del horror, los soldados no se dejaron masacrar, sacaron sus espadas y se enfrentaron de frente a los piratas. Sonido metálico.
Sonido metálico. Sonido metálico. Al estallar el combate, los soldados tuvieron que dejar de disparar los cañones para defenderse, que era exactamente lo que Barbosa quería. Sin necesidad de esquivar el fuego costero, el Pearl ahora podía concentrar todo su poder en el Dauntless y el Interceptor, las dos naves principales bajo el mando de Norrington. Boom. 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 Las dos naves fueron perforadas y destrozadas, enviando a soldados y esqueletos a volar por las explosiones. Pero pronto, los esqueletos arrojados nadaron de regreso y subieron a bordo nuevamente, reanudando su caos. Aún en la costa, el gato no dejó de correr. Llegó justo a tiempo para ver cómo un esqueleto desarmaba a un soldado y le apuntaba con la espada al pecho, listo para empalarlo. Las pupilas de Puss se estrecharon hasta convertirse en rendijas y, con todo su impulso, saltó. Girando en el aire, su cuerpo se retorció para que sus botas quedaran orientadas hacia el esqueleto. Entonces, bajo la mirada desesperada del soldado, apareció una mancha naranja. Un gato que se estrelló contra el suelo como un misil, aplastando el cráneo del esqueleto bajo sus botas y enviándolo a volar al mar. El impacto solo redujo ligeramente el impulso de gato. Con la facilidad que da la práctica, desenvainó su espada de la cintura y cortó la extremidad armada del esqueleto, que ya se estaba derrumbando por la fuerza del impacto, pero aún se movía. Sin detenerse a reconocer al aturdido soldado, Puss aterrizó y saltó hacia el siguiente esqueleto. El siguiente esqueleto estaba de espaldas a él, y el gato, sin piedad, le destrozó la rodilla con su espada. Cuando el esqueleto se desplomó, le cortó el cuello, haciendo que el cráneo cayera hacia el pie de Puss, que rápidamente lo pateó hacia el mar con una sonrisa. «Gol», murmuró Gato Juguetón en voz baja, luego levantó la espada y se la colgó en diagonal a la espalda. Sonido metálico. Un impacto golpeó la espada, y Puss, todavía sonriendo, empujó hacia atrás con fuerza, desequilibrando a un esqueleto que lo había atacado por detrás y liberando su espada del bloqueo. Exclamó el esqueleto, intentando recuperar el equilibrio después de que la fuerza inesperada que no debía pertenecer a un gatito lo enviara volando hacia atrás. Y eso fue lo último que logró hacer. Con un giro, Gato ni siquiera apuntó. Simplemente blandió su espada con ferocidad, cortando las piernas del esqueleto y enviando su torso al suelo. Su espada no se detuvo. Le cortó los brazos y, finalmente, la cabeza. El cráneo seguía cayendo cuando la punta de la espada de Gato le atravesó el ojo que, de alguna manera, aún existía a pesar de ser solo un cráneo. Al abrirse la cuenca del ojo, horrorizado, el cráneo salió despedido por los aires hacia el mar. El gato se puso una pata sobre los ojos, como si eso le ayudara a ver el esqueleto volando más lejos y luego chapoteando en el agua. Satisfecho con el chapoteo, se dirigió a su siguiente objetivo. Y así, mientras desmembraba esqueletos y lanzaba cabezas al mar, los soldados que habían estado luchando desesperadamente comenzaron a notar que la lucha se hacía más fácil. Cada vez más notaban al felino que blandía la espada y luchaba como un monstruo imparable, y por supuesto, los piratas también. Cada vez más piratas no muertos se lanzaron sobre Puss, pero lo único que lograron fue hacer crecer la pila de huesos debajo de sus botas. Llegó al punto en que incluso los piratas inmortales flaquearon, el miedo los atrapó y dejaron de avanzar, dividiendo el campo de batalla en dos. De un lado, los soldados. Exhaustos, heridos, apenas en pie, apoyándose unos en otros. Del otro lado, los piratas. No están nada cansados, pero miran con miedo la montaña de huesos. Y en medio estaba el gato, aplastando con su bota la mano de un esqueleto que intentaba escapar arrastrándose. Estaba apenas sin aliento, como si acabara de dar un paseo rápido. En esa noche oscura, iluminada solo por la pálida luz de la luna, Puss levantó su rostro y miró fríamente con sus brillantes ojos felinos verdes a los piratas que sintieron un aura escalofriante que irradiaba desde el pequeño gato encima de la pila de huesos en movimiento. Entonces, el gato dijo una sola palabra, una palabra que probablemente perseguiría a esos piratas por el resto de sus vidas antinaturales. Miau. ¡Ah! Gritaron los esqueletos y corrieron aterrorizados de regreso al mar, aunque Gato solo había maullado juguetonamente en español. Incluso los huesos bajo sus pies se dispersaron, se movieron y rodaron hacia el océano. Ja ja ja. El gato rió victorioso y envainó su espada con gracia. Soy el gato con botas, recuerda ese nombre. Gritó con una amplia sonrisa.
Los soldados se quedaron atónitos ante la escena, luego se miraron unos a otros con alegría. Se retiraron. Gritó uno de ellos levantando los brazos. ¡Viva el gato con botas! El gato con botas. El gato con botas. El nombre resonó en el aire, entre risas, lágrimas y voces roncas. Algunos lloraron de alivio, otros de dolor al ver a sus compañeros heridos o muertos. El gato sonrió al oír su nombre, pero su mirada pronto se posó en los soldados arrodillados junto a los cuerpos sin vida. El sonido de la celebración se desvaneció ante el silencio de luto. Esta batalla habría sido mucho peor de no ser por el cambio que traje. Las bajas habrían sido mucho mayores si no hubieran estado preparados, y toda la ciudad habría sufrido más. Quizás si hubiera insistido en ir solo, podría haber evitado más muertes. O quizás habría perdido algunas vidas por las balas de cañón dirigidas a una nave que pilotaba. Ni siquiera sé lo que es perder una vida. Tal vez me desmayaría un rato. ¿Y quién sabe qué podría pasar durante ese tiempo? Tanto si sí. Él respiró profundamente. Soldados. Se les llama héroes. Pero son solo hombres comunes que lloran de luto y desesperación ante la muerte. Mientras que yo soy un gato con botas en las patas, una espada en la mano, una fuerza increíble en el brazo y un corazón bondadoso, pero ni siquiera sé si realmente soy un héroe. Volvió a mirar a los soldados. Pero creo, por fin entiendo lo que significa ser uno. Su pata se apretó alrededor de la empuñadura de la espada. Ser un héroe no significa cargar con el mundo solo ni ser perfecto en todo lo que haces. No se trata de ser amado, idolatrado o comprendido por todos. Ser un héroe se trata de vivir y luchar por lo correcto, aunque parezca insignificante, incluso cuando nadie más cree en ti. Es seguir adelante, aunque te cueste la vida. Nunca rendirse. Incluso cuando ya no creas en ti mismo. Su mirada se fijó en el horizonte, donde aún brillaban los cañones de los barcos. Pueden decir que yo, el gato con botas, no soy un héroe. Pueden poner carteles llamándome forajido. Pueden odiarme, pueden maldecirme. Aún así, lucharé por ser un héroe. Lucharé por hacer lo correcto, porque en eso creo y ninguna opinión cambiará eso. En ese momento, el gato soltó toda carga de su corazón y abrazó plenamente lo que creía. Soldados. Gritó, su voz atravesando el estruendo de vítores, gritos y celebraciones. Todas las miradas se volvieron hacia él, el héroe de sus corazones. La lucha aún no ha terminado. Ahorren las celebraciones. Ahorren el duelo, porque aún hay compañeros que luchan por sus vidas. Preparen los cañones y reanuden el fuego. A su orden, los soldados reaccionaron y, sin protestar, corrieron hacia los cañones con fuego en los ojos. Los que sujetaban a los caídos cerraron suavemente los ojos de sus compañeros y los dejaron atrás, corriendo hacia los cañones con venganza en la mirada. Los ojos del gato también se pusieron serios mientras miraba hacia el mar. Es hora de terminar con esto. Capítulo 48. Cuando los cañones se silencian. Barbosa se encontraba en la popa del Perla Negra, observando cómo los barcos de la armada inglesa comenzaban a arder. Sus ojos brillaban con la luz de las llamas y una sonrisa de satisfacción permanecía en su rostro. Hasta. Fwosh. Auge. El fuerte sonido de una bala de cañón aproximándose fue rápidamente seguido por un impacto que sacudió todo el barco, arrancando parte del baluarte y llevándose consigo a algunos piratas que se encontraban en el camino. Capitán. Nos han alcanzado. Gritó alarmado uno de los piratas. Molesto, Barbosa puso los ojos en blanco. ¿En serio? ¿Estás seguro? Preguntó, aparentemente educado. Sí, capitán, nos acaba de dar. El pirata asintió rápidamente, mientras otros piratas se distanciaban lentamente del tonto. Barbosa agarró una ballesta dorada que descansaba en el baluarte junto a él, apuntó rápidamente y disparó una flecha que golpeó directamente la cabeza del esqueleto de ojos abiertos, arrancándola antes de continuar su camino por la cubierta y clavar el cráneo en el suelo. ¿Y ahora, sentiste ese golpe? Barbosa sonrió al esqueleto, cuyo cuerpo, ahora decapitado, corría en círculos presa del pánico. Lo sentí. Ah, ya lo entiendo. El cráneo clavado en el suelo, aún sobresaltado por lo sucedido, respondió tímidamente al capitán, pero entonces algo hizo clic y se dio cuenta de que el capitán estaba enojado porque había dicho lo obvio. Barbosa volvió a poner los ojos en blanco ante la estupidez de su tripulación. Fwosh.
Auge. El barco se sacudió nuevamente y otro agujero apareció en el casco del Pearl. Barbosa miró furioso a los idiotas que todavía estaban allí de pie, mirándolo a él y al cuerpo sin cabeza que ahora había corrido y estaba luchando por sacar su cráneo, clavado por una flecha, del suelo. Pandilla de huesos de perro picados por pulgas. ¿Cuánto tiempo van a quedarse ahí parados y dejar que la perla reciba golpes? Rugió, sacando a los aturdidos piratas de su trance mientras corrían de inmediato a maniobrar el barco. Todavía furioso, Barbosa se dirigió al timón y empujó a un lado al esqueleto asustado que dirigía el barco sin el menor cuidado, tomando él mismo el control. ¡Fuosh! Chapoteo. Mientras pilotaba y esquivaba el fuego de los cañones, Barbosa entrecerró los ojos hacia la costa. ¿Por qué esos idiotas dejaron que los cañones costeros volvieran a disparar? Mientras reflexionaba, vio a los mismos idiotas en cuestión subiendo a bordo desde el mar. ¡Idiotas!, gritó Barbosa, sobresaltando a los esqueletos que acababan de subir, haciéndolos encogerse con la fuerza de su voz. Les dije que causaran caos en la orilla. ¿Qué hacen aquí?, preguntó furioso. Capitán, hay un gato demonio en la costa, no somos rivales para él, suplicó uno aterrorizado. Sí, capitán, nos destrozó a la mayoría y arrojó partes de nuestros cuerpos al mar. Todavía no he encontrado mi pierna. La lanzó muy lejos, dijo otro pirata, saltando sobre una pierna, asintiendo rápidamente con miedo. ¿Gato? Barbosa los miró confundido, pero en realidad, a la mayoría de sus hombres les faltaban una o dos piezas, y muchos no habían regresado. ¿Y dónde están los demás? Buscando sus cabezas, capitán. El gato apuntaba principalmente a las nuestras. Probablemente estén en el mar buscándolas, respondió otro tímidamente, rascándose el cráneo con los huesos de la mano. Capitán, el gato es muy fuerte. Deberíamos retirarnos. Nunca había visto nada igual, dijo uno de los otros. ¿Retirarse? Retirarse no es el problema. Pero si no tengo esa moneda en mis manos, aunque sea el mismísimo Kraken, no nos iremos hoy de aquí, declaró Barbosa, con los ojos abiertos y feroces mientras miraba a su tripulación con furia. Luego los entrecerró, pensativo. Después de todo, no estaba precisamente incrédulo ante un gato demonio superpoderoso. Estaba hablando con esqueletos en ese preciso instante. Pero sin la moneda, la forma de romper su maldición, no se rendiría ni aunque apareciera el mismísimo Davy Jones. Mirando fijamente hacia la orilla con una mirada seria, pareció ver algo. Sacó un catalejo y miró por él. Y lo que vio le dibujó una sonrisa en el rostro. Parecía que su plan no iba nada mal. Hombres, prepárense, que nos largamos de aquí. Barbosa bajó el catalejo, se lo colocó a la cintura y gritó con una sonrisa maliciosa, acariciando con una mano al mono que llevaba en el hombro y agarrando el timón con la otra. En las aguas, nadando velozmente hacia la perla negra, estaba Gato, con una mirada seria. Su pelaje empapado se le pegaba al cuerpo, y su sombrero, sostenido por la cola, sostenía el agua mientras remaba velozmente por el mar. Iba ligeramente por detrás de los esqueletos, a pesar de nadar más rápido. En el camino, algunos, aprovechando que no necesitaban respirar, intentaron emboscarlo y ahogarlo. Se encargó de ellos fácilmente, pero le costó tiempo. Pero de repente, vio que el Perla había cambiado de dirección, acercándose a la costa, una peor posición, ya que era más fácil ser blanco de los cañones cuanto más cerca estaban. ¿Qué están planeando?, preguntó el gato confundido, pero al ver algo en la orilla, abrió mucho los ojos. Rodeados de esqueletos estaban un Willy inconsciente, un Jack con las manos en el aire y una Elizabeth con una expresión seria y pesada en su rostro. Pero lo peor de todo era el caballo negro, resoplando furioso hacia los piratas que lo rodeaban con espadas. ¿Cómo atraparon a esos idiotas? ¿Es que no pueden hacer nada? Molesto, Gato apretó los dientes con preocupación y nadó aún más rápido, con más desesperación. Parece que unos piratas llegaron a la ciudad antes de que yo saliera de prisión o entraron sin hacer mucho ruido mientras me ocupaba de esos esqueletos que acosaban a los soldados que manejaban los cañones costeros. Gato reflexionó, molesto, sin bajar el ritmo de su nado. No es que no se hubiera preparado para que los piratas se escaparan de su guardia, pero nunca pensó que lograrían capturar a los mismos idiotas que no deberían ser capturados. Mientras el gato nadaba rápidamente hacia ellos, una escena se desarrollaba en la playa.
Dejen de disparar. Gritó a todo pulmón un pirata sucio, bajo y regordete antes de que una sonrisa maliciosa se extendiera por su rostro. Al oír el grito, los soldados instintivamente miraron hacia allí y quedaron sorprendidos. Allí, al lado del pirata gordo que había gritado, estaba otro pirata sucio, alto y delgado, con una expresión tonta y un ojo de cristal que sostenía un cuchillo en el largo y hermoso cuello de la hija del gobernador, que permaneció valiente incluso en tal situación, con la ira clara en su rostro. Los soldados dudaron al reconocer a la muchacha tomada como rehén. Dejen de disparar o esta muñeca aprenderá a respirar por el cuello. Gritó de nuevo el odioso hombre gordo, Pintel. Respira por su cuello. Raggedy, el flacucho del ojo de cristal que sostenía el cuchillo, rió tontamente, pero con crueldad. Y eso era lo que lo hacía, un idiota cruel. Ambos lo eran. Los guardias realmente no sabían qué hacer. Intercambiar la vida de una mujer por la de sus camaradas que aún luchaban a bordo no era un buen negocio. Pero el mayor problema era la identidad de la mujer. ¡Alto! ¡Alto! ¡No disparen! Se escuchó un grito frenético, y el gobernador Swan, escoltado por guardias, llegó corriendo con el rostro lleno de preocupación y horror. Elizabeth. Gritó al ver a su hija con un cuchillo en el cuello y rodeada de esqueletos. Los soldados, al ver al gobernador, dudaron aún más, pero finalmente se detuvieron y todos comenzaron a mirarse fijamente. En consecuencia, los cañonazos en la costa también se silenciaron. El Pearl se acercó al muelle y sus cañones también cesaron. Finalmente, a bordo del Dauntless y el Interceptor, después de que el fuego de los cañones cesara y la costa también quedara en silencio, se hizo evidente que algo andaba mal. En el Dauntless, después de decapitar un esqueleto, Norrington, sangrando, desaliñado y exhausto, miró hacia la orilla. La batalla entre los piratas y los marines ingleses en ambos barcos se detuvo lentamente a medida que el sonido de los cañones desapareció. Todos notaron que algo andaba mal y se dividieron en dos grupos en cada barco y los aliados se reagruparon, los muertos de un lado y los vivos del otro. Un silencio siniestro se instaló, interrumpido solo por el crepitar de las llamas sobre las cubiertas maltrechas y el gemido de los cascos de madera, plagados de agujeros. El teniente Gillette sacó un catalejo y miró hacia la costa, tratando de identificar por qué los cañones se habían detenido y se sobresaltó, gritando por lo que vio. Señor, han capturado a la señorita Swan. El comodoro James Norrington abrió mucho los ojos ante esas palabras, corrió y tomó el catalejo de las manos del teniente, y miró a través de él donde vio a la mujer que amaba, rodeada de piratas y retenida como rehén. Elizabeth. Murmuró con ansiedad, bajando el catalejo con expresión oscura y preocupada en el rostro. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.